A volver con usted, Jaime, que supongo tiene más invitados y yo ya corriendito lo alcanzo. Rapidito la espero en el set de Mañanas con Vos, porque sí, tenemos una nueva invitada. Antes de ir con ella, tengo varios mensajes. En Facebook dice Andrea López, la novia de Juan Fernando Velasco, en Vibra mi Tierra la pasamos deli, véala, acá está con la familia. Qué bueno que nos manden fotos de las boletas que se ganan. Dice Rojas Willy, buenos días, lo mejor del lunes es Dios y su compañía, buena mañana. Manda esta curiosa imagen, arriesgado el gatito. Y dice Jun, buen día, saludos a la tromponcita de Mónica. En verano, ¿verdad? Dice Lina Hernández, hola, mucha energía para este comienzo de semana. Y yo me levanto a verlos a ustedes. Asana Yoga pudiera ser más tarde. Feliz día. Muchas gracias por los comentarios. Y como todos los martes nos está volviendo ya tradición, Ana María Cano está con nosotros para que hablemos del lenguaje, del idioma, de la ortografía, de cómo estamos hablando. Hemos dicho que esto se llama La Clase y de entrada, saludándola, le tengo una pregunta que esta mañana escuché en radio varias veces, la OTAN. Toda mi vida fue la OTAN. ¿Qué pasó ahí? Ana María, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Jaime? ¿Bien o no? Bien, muchas gracias. Eso es porque es una sigla, porque no tiene tilde, porque... Pero toda la vida dijeron la OTAN. Esta mañana en radio oía la OTAN. Además, el tema del día, no, lo de la OTAN. La OTAN es una sigla y si vamos a hablar españolizado, lo correcto sería OTAN, que generalmente solemos poner el acento en la última sílaba. No falta el que diga la OTAN, porque le suena mejor, pero siempre hemos oído la OTAN y sigamos diciendo la OTAN. Se lo oía a Darío Arizmendi, a todo su grupo de trabajo, la OTAN, y yo vea pues... Suena muy inglés de todas formas, pero como vos mismo dijiste, pues siempre hemos dicho la OTAN. Cuando son esos idiomas diferentes al español, uno, como lo lea uno o como se diga, porque es que mira que pasó mucho tiempo con... Para mí toda la vida fue Schumacher y después se volvió Chumaja. ¿Qué se debe hacer? Ve, con el tema de otro idioma, cuando uno habla español, ¿qué dice la regla? Si vos sabés el otro idioma, en el cual el nombre, de donde viene el nombre, lo más correcto es que vos lo pronuncies como se dice en el idioma original, ¿cierto? Si la persona que está hablando no sabe ese otro idioma, puede perfectamente decirlo como se escribe. No falta el que se lo goce y vea la pronunciación un poco criolla. Es correcto, vas. Pero es correcto, porque si vos no sabes el otro idioma, pues lo lees como se escribe. Entonces, que si alguien, bueno, iba a decir una marca que no pero con Schumacher, decir, pero, por ejemplo, era exactamente. Michael Schumacher. Podrías decir así. Ahora, que si dicen Schumacher o Manhattan o Manhattan, pues ya depende. Manhattan. Voy para Manhattan. Connecticut. Connecticut. Eso depende de si sabes o no el idioma. Pero no es un error entonces lo que decís vos. Lo puede que se lo gocen a uno, pero... Exactamente. Tal y como está escrito, ¿sí o no? Lo puedes decir. Ya está con nosotros doña Mónica Londoño. Oiga, vino muy rápido de la Secretaría de Movilidad de darnos el reporte. Dio muy bien la hora hoy. ¿Es la mejor hora que ha dado usted hoy? La felicito. Vine volando. Hola. Ana, ¿cómo estás? ¿Qué más? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Ya salí de la duda de la OTAN. ¿Qué, cómo se dice? No, o sea, toda la vida hemos dicho OTAN. Si lo pronuncian más en más inglés, pues también está bien, pero nosotros siempre hemos dicho OTAN. Y yo tengo una duda con el Giro de Italia a propósito. ¿Giro o Giro? Volvemos a lo mismo que les acabo de explicar. Si usted no sabe cómo se dice en italiano, Giro. No, en español sería el Giro de Italia, ¿cierto? pero si lo vas a decir muy italianini, entonces el Giro de Italia. O sea, está bien ambas. Sí, en uno lo estás diciendo en italiano, en otro lo estás diciendo en español. Vos puedes decir el Tour de Francia. Pero yo estoy dando las noticias, es que siempre me encuentro con esa premura, porque dando las noticias... alguna vez dije giro, tratando pues de... O sea, tenía la duda y pregunté, pues, ¿qué giro es en español? Dije giro y al otro día me dijeron, no, acuérdate que se dice giro. Y yo, pero sí, pero unos dicen que sí, otros que no. la razón. Tenía la razón. Sí, es como el famoso Múnich, el Bayern Múnich o el Bayern Múnich. Depende en el idioma en que lo estés pronunciando. ¿Y tú qué sabes alemán? ¿No tienes problema con eso? Sabía. Sabía, lo has olvidado. Bueno, ¿qué tema tenemos para hoy, doña Ana María? Hoy vamos a ver un tema muy importante en la redacción
Todos tenemos que escribir independientemente de la profesión que tengamos, todos, que es que los que más escriben son los comunicadores, que los abogados, todos, absolutamente todos tenemos que escribir. Y hoy vamos a ver un tema muy importante en la redacción, que es la acentuación, ¿sí? Hoy vamos a ver la acentuación, sobre todo porque a veces le preguntan a uno mucho, bueno, se dice, ¿cuándo se escribe por qué junto y sin tilde, o por qué separado y con tilde, o por qué separado y sin tilde, o por qué junto y con tilde? Entonces, si quieren, hoy vemos el tema de la acentuación. No lo terminamos de ver porque es un tema largo, pero empezamos con él. A su tablero, doña Ana María, tan bueno poderle decir así a una persona, al tablero. Al tablero. Vea, vaya. Vea lo que se siente. Ay, muy rico, ¿cierto? ¿Ah? Bueno, entonces, vamos a ver hoy ese tema. Este tablero hoy está bailando mucho. Acentuación. Miren, lo primero que tengo para decirles, ustedes saben que yo empiezo un tema y siempre tengo algo para decirles de primero, y es: las mayúsculas se tildan. Salir de una vez de eso, pues, porque es que... Sí, ¿por qué empiezo con eso? Porque es que siempre dice, no, yo realmente escribo en mayúsculas para no tener que tildar. Error, las mayúsculas se tildan, sea porque sea solamente una mayúscula inicial, o porque sea toda la frase sostenida, ¿cierto? Pero las mayúsculas, repito, se tildan. Eso es lo primero que tengo para decirles. Un gran almacén de gran superficie, de cadena, toda la vida tuvo un problema con eso. Sí. ¿Cierto? Sí, no digamos el nombre, pero ya lo corrigió. Ya lo corrigió, ¿cierto? Siempre estaba ahí y eso era... Siempre fue un fracaso y ahora no. Y ahora no. Y un amigo sabe que... Ahora sí, ya no. Y un amigo sabe qué dice, que con razón iban tantas señoras allá. Señoras de mucha edad, y veían esa promesa de venta y decían, no, ¿cómo? Tú voy es para allá. Sí, ya lo corrigieron, ya le pusieron la tilde, y yo pienso pues que para mí eso fue todo un éxito. Pero pues, tenían como ese argumento, no, es que es en mayúscula todo, entonces no se tilda. No, se tilda. Y no. Así Exacto. pues... Además me parece un cambio de logo muy acertado, pues lo volvieron más amigable, más cercano, más cálido. Sí, señora, entonces... ¿Listo? Tildes en todas las mayúsculas, no hay nada que hacer. Exactamente. Sí, porque por ejemplo, si vos decís traiga, no voy a decir, ¿cómo le harías esta frase? ¿Cómo le harías esta frase? Traiga carne a la secretaria. Traiga carne a la secretaria, ¿cierto? Podría ser. A la secretaria. De hecho, ahí dice eso. ¿Qué término la desea a la secretaria? Exactamente, a la carne. ¿Qué dice acá? Traiga carné a la secretaria. Que el carné viene de la palabra carnet. Sí, el famoso carnet. La foto de carnet, sí. ¿Qué dice ahí entonces? Traiga carné a la secretaria. ¿Qué dice acá, por ejemplo? Traiga carné a la secretaría. ¿Cierto? Y si yo empiezo a quitar tildes, hago variaciones que me dicen una cosa distinta. Entonces, y no es lo mismo revólver que revolver. Tengo tu revólver y no creas que te lo voy a devolver. Es como así. ¿Listo? Muy bien. Entonces es lo primero. Lo otro, para nosotros aprender a acentuar, debemos saber 4 cosas. Es decir, la acentuación se divide en 4 subtemas y con eso ya quedamos volando, pues volando para bien, en el tema de la acentuación. Lo primero, la clasificación de las palabras. Y aquí estoy segura que ustedes y los televidentes van a recordar esto, porque esto es de las primeras cosas que a uno le enseñan en español. La clasificación de las palabras según el acento, ¿cierto? Lo segundo, el famoso diptongo y el hiato. Ya estoy del país. Tome nota. Tengo como la angustia del colegio. El tercero es los pronombres relativos o interrogativos. Y el cuarto es la famosa tilde diacrítica. Ni tan famosa, te digo. Muy famosa, pero poco conocida. Sí. Con estos 4 subtemas ya sabemos acentuar, sabemos poner tildes. Lo otro que voy a decir antes de empezar es la explicación. Cuando hablamos de acento, ¿de qué hablamos? ¿Qué es un acento? La sílaba donde tiene mayor fuerza la palabra. Exactamente. La sílaba que en la palabra tiene
ejercemos la mayor fuerza, o sea, donde hacen la mayor fuerza las cuerdas vocales, ¿cierto? Eso es un acento. ¿Por qué explico esto? Para que no piensen que acento es sinónimo de tilde. Acento es eso, la mayor fuerza que hacemos en una sílaba al pronunciar una palabra. Si ese acento se marca gráficamente, ¿cómo se llama? Tilde. Es el acento ortográfico, que es la tilde, ¿no? Que es la tilde. El que no se marca, pero ahí está en la palabra, es el acento prosódico. Ah, no, pero... ¿Sí? El resto de la explicación no es como tan técnica. ¿Listo? Entonces, repito, cuando yo hablo de acento, estamos hablando de esa mayor tensión que realizan la sílaba, la fuerza al pronunciar una palabra. Pero no necesariamente estoy hablando de tilde. ¿Listo? Entonces decíamos lo primero, que es la clasificación de las palabras según el acento. Agudas, graves. Exactamente. Y recuerden que, según el acento, las palabras se clasifican en agudas, graves, esdrújulas, esdrújulas y sobresdrújulas, que siempre se tildan. Y sobresdrújulas. Así como me decís que las sobresdrújulas siempre se tildan, primero vamos a definir qué son las agudas. A mí me da una angustia ese tema porque siempre se me agudas. enreda. Agudas. Agudas son... ¿Qué son las palabras agudas? ¿Tienen el acento dónde? En la última. En la última sílaba. Allí le están soplando, pues. Eso está bien. Sí. Las agudas tienen el acento en la última sílaba. Por ejemplo. Canción. Canción. Y ahora no vayan a decir pues todas que terminan en ción. Yo ya iba para allá. Ya, chuleado en sion. ¿Ah? Ratón. Ratón. Ya no termina en sion. ¿Cuál otra? Ratón. Y canción. Control, para que no pongamos pues todas con tilde. Como una control. angustia. ¿Sí? ¿Cuáles agudas se tildan? Ay, terminadas en N, S. Muy bien, Jaime. Las que terminan N o S. En N, S o vocal. O vocal. Sí, esa sí me acuerdo. ¿Ya? Esas agudas son las que se tildan. Las que terminan en N, S o vocal. No me voy a extender ahí porque la regla es simple, pues. Sí. Por eso control no se tilda, porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Las agudas también se llaman, por si las mamás le están haciendo la tarea a los niños algún día y encuentran en los libros que digan oxítonas, eso se refiere a las agudas, las oxítonas. Pero todos lo conocemos como las agudas. Libro viejito, güey. Ustedes no vayan a salir chicaneando ahora, oye, ¿esa oxítona se tilda? No. Sigamos hablando de agudas, ¿listo? Oxítona. Agudas. ¿Cuáles son las graves? ¿Dónde tiene el acento? La penúltima. En la penúltima sílaba. Muy bien. ¿Cuáles se tildan? O denme ejemplos primero. Jaime, fútbol. Graves. Estamos graves. Con fútbol, y aquí hago una aclaración, con fútbol, esta palabra la Real Academia la acepta con y sin tilde. O sea, fútbol y fútbol. ¿Por qué? Por pronunciación, pues, o sea, en México, por ejemplo, es fútbol. Exactamente, porque hay algunos países en los que no dicen fútbol, sino fútbol. Entonces, por eso, en unas es grave, en la otra es aguda, y la Real Academia acepta las dos. ¿Ya? ¿Tesis lleva tilde? No. Sí. ¿Examen lleva tilde? Sí. Sí. Bueno, no y no. Ah. Vamos a ver por qué. ¿Cuáles graves se tildan? Las que terminadas no terminan en consonante distinta de N o S. Exacto, sí. Las que no, o sea, lo opuesto. Ni en N ni en S. Lo opuesto, las que no terminan en N, S o vocal. Entonces ahora con esa definición, ¿qué se la sabían? ¿Tesis se tilda o no se tilda? No. Ah, no. ¿Y examen se tilda o no se tilda? Tampoco. No. ¿Y exámenes? Sí. ¿Por qué? Porque ya No, porque ya no es una, ya no es grave. Ya no es grave, sino esdrújula. Esdrújula. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque acabo de decir algo, ¿sí? Entonces, como es esdrújula, que ya vamos a ver cuáles se tildan, lleva tilde. Dije una cosa y es, porque ya no es grave, sino esdrújula. En la antepenúltima. Ojo con la pronunciación de esto. Yo podría decir que el 99.9% de las personas pronuncian mal esa palabra, ¿sí?
la mayoría dicen, porque ya no es grave, sino esdrújula. Y no es sino, es sino. Si fuera sino, eso sería así. Escribiríamos sino así. Y no se escribe así. Eso es una palabra grave. Luego tiene el acento acá, repito, el acento, no tilde. El acento lo tiene acá. Entonces, esto es una conjunción adversativa. Cuando decimos sino, es cuando es separada. No vamos a ir a teatro, sino a fútbol. O si no me lo trae, que ya sería separado. Exactamente, si no me lo traes, no puedo hacer el trabajo. ¿Está claro? Entonces hago ese paréntesis. El Sí, sino. todos nos equivocamos en esa. Eso sí, El pues. sino. Ajá. ¿Cuáles son las esdrújulas? Las que llevan el acento En la antepenúltima sílaba y se tildan. Las que llevan el acento en la antepenúltima sílaba. ¿Y cuáles se tildan? Todas. Todas se tildan. Todas se tildan. Listo. Por eso exámenes se tildan. ¿Ya? ¿Y cuáles nos faltan? Sobre esdrújulas. ¿Dónde? Ah, bueno, denme un ejemplo, aparte de exámenes. De esdrújula. De esdrújula. Brújula. Muy bien. La misma esdrújula. Brújula, esdrújula, No. muy bien. ¿Las sobredrújulas cuáles son? Las que llevan el acento. Muy bien, en la antepenúltima sílaba. Eso está ¿Cuáles bien se tildan? Todas. Todas. Todas, muy bien. Está bien dicho tras antepenúltima. O sí. antes de la antepenúltima. Ejemplos. Trans o tras. Bueno, me preguntabas eso, ¿qué pasa? El español, pues la Real Academia dice que ya es correcto eliminar, cuando se tienen esas consonantes juntas, eliminar una de ellas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, transporte, ¿sí? Inclusive aprobó en su momento el séptimo, pero es que eso suena mortal, pues. Séptimo de Eso caballería. suena mortal. Como dice que la doble vocal, como en la se puede dejar una sola. Entonces uno podría decir septiembre. Yo sigo siendo más clásica, pues. Podríamos Sí, decir septiembre. Yo sigo siendo más clásica. Octubre. Sí, transporte. No, pero es que mira cómo suena Octubre, pero Por eso, octubre, pero- sí. Entonces eso ya sí se puede inclusive decir. lo dijeron en su momento, pero ya no lo promocionan porque es que de verdad que suena horrible. Ah, pero me ¿Sí? acordé del Pero famoso... por ejemplo el transporte dicen, se puede decir transporte. ¿Sí? Pero Transbordador, me acordé de transbordador. PIPS, psicología. Pues, Psicología, que siempre le preguntan, esa bueno, P. ¿psicología lleva la P o no la lleva? Psicología lleva la P. Psicología pues, lleva en la la P, escritura. pero no decís psicología, ¿cierto? Ay, vos sos Decís psicología. Y eso me hiciste acordar de algo que es un error también muy frecuente. La gente es feliz diciendo, y no sé si lo dijimos en otro programa, escenario. Yo no puedo... ¿Feliz diciendo qué? Vamos a contemplar varios escenarios. Yo creo que en el primer programa es entramos de eso. escenario. Es escenario. Esto no suena escenario. ¿Cómo no dicen piscina? Y es lo mismo, ¿no? Vamos a la piscina. Vamos a tirarnos a la piscina. No, uno dice piscina, luego uno Escenario, dice toda la vida, escenario. sí. ¿Sí? ¿Está claro? Pero eso lo dice tanta gente. Sí. Qué pesar. Bueno, me embolataron el ejemplo de las sobresdrújulas. Que dijéramos una sobre esdrújula. Sí. Es que esa tras... No sé. Antepenúltima Así me cogiste cortica. Ve, cambiemos de tema. Cópieselo. Sí. Más, ¿Sí? es como esas imperativas casi todas, ¿cierto? Y los que tienen ese sufijo de Hágamelo. tráigamelo, Démelo. ¿Ya? Bien. ¿Está claro esa clasificación según el acento? Venga, espere que es que tiene una Es que una- eso hace una parte duda de los acá. hiatos, yo Hola. creo. Por eso no había querido preguntar. Oía. eso voy. ¿Cuántas sílabas tiene ¿Cuál? oía? Oía. A eso voy. Cierto. Dijimos que había 4 subtemas. Que una era la clasificación de las palabras según el acento. Listo, esa Bueno. que acabamos de ver, sí. Ese que me estás diciendo lo voy a dejar por acá. No le voy a poner tilde. ¿Lleva tilde, sí o no? ¿O no? Sí. ¿Dónde? Pues es lo que vamos La a I. aprender. Bueno. Para eso está explica, usted aquí. pues, no Nos explica. pregunta a nosotros. Para eso la invitamos, pero la gente es charra. No, pues para eso dictó la clase yo. Sí, pues, no, venga, pase el tablero entonces. Ana, siéntese. Bueno, vamos a ver una cosa. ¿Qué es un diptongo? Y tenemos que unión- empezar por algo tan básico como eso para explicar eso. La Es unión un de diptongo. dos ¿Qué es un vocales. diptongo?
Están unidas las dos vocales. Las dos ¿Dónde? vocales, una abierta y una cerrada. ¿Pero dónde? ¿Están unidas dónde? ¿En la una- palabra? sí, en una palabra. No. ¿Ibas En una bien? sílaba. Por eso dije que terminaba la oración, porque suelen decir, un diptongo es cuando dos vocales están juntas en la palabra. No. Es cuando dos vocales, muy bien, están juntas, muy la bien, oración. en una sílaba. Ah, en una sílaba. Cuando Sí, dos vocales lava. están juntas en una sílaba. Es decir, cuando dos vocales se pronuncian en la misma sílaba. Eso es un Ejemplo. diptongo. Ejemplo. Es que... Bueno, Ha estado ahí te bravo. ayudo, pues, ahí te ayudo. Cuento. Ah, sí, ¿Sí? sí, sí. Cuento. Ahora, antes de explicarles esto y lo que vamos a ver, el diptongo no se arma deportivamente. O sea, combine dos letras, dos vocales y ahí arma el diptongo, no. Ustedes recuerdan, y los televidentes deben recordar, que hay vocales abiertas Y cerradas. y cerradas, ¿cierto? De acuerdo como uno las diga. ¿Sí o qué? ¿Cuáles son las abiertas? A, A, E, O. Muy bien. ¿Y las cerradas? Las que quedan. Las que quedan. Pues las otras. Pues las otras. ¿Cuál es más? Y U. Muy bien. El diptongo, para yo formar un diptongo, puedo hacer tres combinaciones de estas letras, de esas vocales. ¿Cuáles son esas combinaciones? Abierta. Lo dos estaba abiertas. diciendo ahora. Abierta más cerrada, cerrada, abierta, cerrada más abierta. abierta más cerrada. No. Abierta, cerrada, cerrada, abierta, Cerrada abierta. más cerrada. Ah, yo iba a decir abierta Cerrada más más cerrada. Y abierta más abierta. Abierta más abierta no te forma nunca un diptongo, te forma un hiato. Es una de las formas de hiato. ¿Sí? Que ya vamos a ver qué es un hiato. Pero repito, estas son las combinaciones con las que vos podés hacer un diptongo. Entonces vos decís, copio, cerrada más abierta, y yo digo, copio. Mire, la pronunciación tiene algo muy fácil y es que como se basa en la acentuación tiene algo muy fácil y es que como se basa en la pronunciación, pues sabemos pronunciar, a menos que tengamos un problema pues de dicción o algo, sabemos pronunciar las palabras. Entonces es fácil identificar un acento o saber cómo se divide una palabra por sílabas. Entonces nosotros decimos copio. Ustedes no dicen copio, por ejemplo, ¿cierto? Uno dice copio. Cuento. Traigo. Aquí tenemos un diptongo, aquí tenemos otro diptongo, aquí es cerrada más abierta, aquí es, cerrada más abierta. Huida. ¿Huida lleva tilde? Sí. No sé por qué se imaginan esa palabra con tilde. Huida no lleva tilde. Uy. Huida. ¿Sí? Y es cerrada más cerrada. Pero también porque lo pronuncian mal, ¿no? O lo pronunciamos. Dice No, porque yo no he huida. oído quien dice la huida. No, yo oigo que dicen la huida. Huida. Sí, no. Pues, no sé en qué círculo te mueves vos. ¿Quién eran tus Disculpame. amistades? Bueno, pues? no sé, O sea, Mónica. qué pena. Bien, entonces volvamos acá. Estas son las combinaciones con las que yo puedo hacer un diptongo. Y estamos viendo ejemplos ahí, ¿cierto? Dijimos, dos vocales abiertas no me forman un diptongo. Yo digo caer. No. No, yo digo caer. Miren que abierta me queda en una sílaba y la otra abierta me queda en otra sílaba. están en sílabas ¿Sí? Bien. Entonces, si eso es así, si abierta más cerrada y cerrada más abierta me forman un diptongo, El hiato. ¿qué pasa? Ya voy a eso. Yo digo baúl, No. Baúl. Baúl. yo digo transeúnte, Sí. Sí. transeúnte, No. No. transeúnte. No. No, transeúnte. Transeúnte. Exactamente, yo digo transeúnte. Sí. Yo digo baúl. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces acá? Si yo tengo abierta más cerrada, abierta más cerrada. Abierta más cerrada. ¿Qué pasa ahí? Sí dice que cuando hay abierta más cerrada, cerrada más abierta, dos cerradas, hay diptongo. Pero no ¿Por están qué en la misma entonces yo la estoy sílaba? pronunciando en sílabas distintas? Si se supone que debería pronunciarlo en la misma sílaba, si cumple la regla. Se supone. No, se ¿cómo supone. así? No es un diptongo precisamente porque No es un están diptongo. en la misma sílaba. Exactamente, no es un diptongo porque no están en la misma sílaba. Y porque no están en la misma sílaba, si cumple con la regla. No deberían estar en la misma sílaba. Si estamos hablando de abierta más cerrada. No, pero es que la pronunciación es... Pues son sílabas Exactamente, distintas. porque la pronunciación te dice están sílabas distintas. ¿Qué pasa en estos casos? Que se presenta lo que se llama
Un hiato. Es decir, un hiato es cuando dos vocales que están juntas en una palabra se pronuncian en sílabas distintas. Y eso puede pasar por dos razones. Un hiato puede pasar por dos razones. Una, porque sea una abierta más una abierta, que sabemos que siempre van en sílabas distintas. Y lo otro, porque se disuelve el supuesto diptongo que debería haber. Ana, ¿y cómo sabes? Por la pronunciación, por lo que ustedes acaban de decir, porque al pronunciarlo sabemos que no decimos baúl, que no decimos maíz, que no decimos país, sino que decimos baúl, transeúnte, maíz y país. ¿Estamos claros? Sí, señora. Sabemos que ahí son bisílabas porque tiene dos sílabas, no una sola. Y voy a hacer otro paréntesis aquí. Los monosílabos, y lo vemos cuando el próximo martes, cuando veamos la diacrítica, los monosílabos en español no se tildan. No se tildan, a menos que sean diacríticos, que lo vemos después. Maíz y país. Y aquí viene la otra regla. ¿Qué pasa con esto? Lo dejamos así, simplemente decirlo maíz y país y transeúnte y baúl. O sea, pronunciarlo bien, pero queda así. No, se tilda. Cuando esto pasa, y eso es lo segundo que debemos saber. ¿Cómo es la pronunciación que me babía y todo? Estaba intentando hacer la pronunciación. Cuidado. Cuidado, se chorrea. Ah, no, se chorrea. ¡Ay, chorrea! Que babie es aguda, ¿cierto? ¿Me va bien o me va bien? Miguel, si seguís así vas a habilitar. ¿Qué chorria? No. le parece? La práctica de perdió. Pero bueno. Entonces volvamos acá. Sabemos que por la pronunciación no se pronuncian las dos vocales en la misma sílaba. Eso quiere decir que hay un hiato, es decir, que las dos vocales quedan pronunciadas en sílabas distintas. Pero eso no se puede dejar así. Cuando pasa eso, es decir, cuando cumple la regla de abierta más cerrado, cerrada más abierta, pero se vuelve un hiato, tenemos que poner tilde. Y por eso estamos viendo este tema de la acentuación, porque hay que poner una tilde. ¿Dónde se pone la tilde? En la vocal cerrada. Repito, cuando tenemos un hiato, es decir, cuando las dos vocales no se pronuncian en la misma sílaba, tenemos que poner tilde y la debemos poner en la vocal cerrada. Si la ponemos en la abierta, primero nos queda mal escrita la palabra y segundo, no se disolvería el diptongo, porque cuando se tilda la abierta, no se disuelve el diptongo. ¿Está claro? Entonces ustedes dicen, pero espérate, después, la palabra después, ¿por qué lleva tilde? Porque es que vos la separás. Después, aquí el diptongo no se disuelve, sigue siendo diptongo. Ustedes no dicen, después hablamos. No. ¿Cierto? Depende. Después hablamos. Y entonces no le pongas tilde, si no hay hiato no le pongas tilde. No, hay que ponerle, porque después es, ¿por qué? Grave. Aguda. Aguda. Y se tildan las agudas que terminan Después, en ese vocal, por eso después lleva tilde. Ana, lo que uno siempre hace de hablar así cuando está en los exámenes de eso, pues eso sirve o no. Pues ya. para ver el acento. ¿Quién Claro, empieza? no, oración. los alumnos en la... Oración. Los Yo alumnos era en así, la pues. universidad... Si uno es así, no. Sí. Típica pregunta, típica. Neta. Inclusive, los alumnos en la universidad o en las capacitaciones que yo dicto en las empresas sobre este tema, siempre preguntan, bueno, entonces la clave es en la palmadita, ¿cierto? Sí, claro. Sí. Miren, a mí la palmadita, yo no sé qué le ven a la palmada, porque es que, entonces hacen como si la palmada les diera el acento. Entonces dicen, Telemedellín. ¿Qué vieron de distinto en la palmada? No, nada. Claro, en la I. Y uno dice, ¿cómo que la I? ¿Cómo que la I? Y ahí no ¿sí o pasó nada. No pasó nada. No, el acento te lo hago cuando estás diciendo Telemedellín. Ah, claro, la I, pero no acá, ¿cierto? Pero si eso lo relaja Con para unas claves para de tilde salsa. adelante. Tin, tin, tin. Sí, no. O sea, lo mejor cuando tengan alguna duda de si una palabra se tilda o no se tilda es lo siguiente. Por ejemplo, si yo les pregunto esta palabra, si me la deben clasificar, esta palabra, ¿qué es? Espectáculo. Espectacular. Es aguda, grave. Me dicen esdrújula. Esdrújula tendría que tener el acento acá. Ay, ¿dónde tiene el acento? Es que uno siempre cree, esdrújula, esas largotas. Espectáculo. ¿Sí o no? Si la larga, o sea, esas son. Tiene que ir larga porque tiene que haber una trasante penúltima. Pero
Miren, cuando les pase eso que no saben dónde es el acento, es muy sencillo. Pónganle el acento en cada sílaba y miren dónde les suena mejor. Como suena horrible ¿Sí? eso. Exactamente. Entonces, vamos a empezar. Espectacular. No. Espectacular. Sí, eso está Espectacular. Espectacular. Eso está espectacular. No. Espectacular. No. Eso está espectacular. No. Eso está espectacular. No. No. Eso está espectacular. Pero así era que yo hacía el ejercicio. Usted empieza a ponerle ¿Cierto? el acento en cada sílaba y ahí le suena feo. Y ahí ¿o le no? suena donde es, Luz pero no Marina. Ya no hay llamada. Luz Marina. Un saludo para Luz Marina. Carlos Mario, Jorge. a Luz todos. Marina. Luz Luz Marina. Luz Marina. Pero sí, Está claro, ese esa es la es clave. válido. Si Pero uno está embalado, repito, si con las palmas vos te sentís bien y eso te da, Bueno, y el usa oía. esa. Que El habíamos oía, dejado ¿qué, por qué allí. pasa? El oía es lo mismo, oía. Vos no decís oya, allá no hay un triptongo, que son 3 vocales en la misma sílaba. Oya, no, vos decís oía, ¿cierto? Y se tilda. Oía, lo tenés que tildar, Tiene porque no te tiene queda 3 oya. sílabas. 3 sílabas. Exactamente, O, I, exactamente. ¿Ya? Oía. ¿Está claro hasta ahí? Pues Sí, sí. falta repasar. Hay que volvernos a reunir, pues. ¿Tenemos tiempo de ver la diacrítica o Sí, nos quedamos en adelante. otro programa? No sé. No, diacrítica. Sí, de una vez. ¿Qué es la tilde diacrítica? Y aquí voy a lo que les estaba diciendo. Los monosílabos en español no se tildan, ¿sí? Una palabra que a la gente le encanta ponerle tilde, pero es que le encanta. Fe. Ti, fe, fue, vio, dio, fin. Estas palabras no llevan tilde. Y la razón para que no lleven tilde es que son monosílabos. Y en español los monosílabos no se tildan. Punto. Pero sí, Excepto que sea la tilde diacrítica, que es lo que vamos a ver. Es decir, cuando una palabra con tilde significa una cosa y sin tilde significa otra. Cuando se presta para confusión. Pues si no sabes acentuar, a lo mejor la frase te queda con otro sentido, ¿cierto? Antes de avanzar, espere que ya sí hay llamada. Me sopla. Adriana Valencia. Adriana, hola. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Feliz con esa clase de hoy, oiga, maravilla. Está buena, ¿cierto? Sí. Los malos los alumnos, pero bueno. No, ahí vamos aprendiendo porque yo estoy en las mismas. Eso está muy bien. ¿Tenés alguna duda? Esa palabra cuando decimos mío, o cuando es mío, o vio, o algo así, donde se pone la tilde uno ahí, cuando es mío, o vio, o esta cuestión de ver. Perfecto. Muy bien. Adriana, gracias. Ya Sí, te hasta resolvemos luego, la duda. gracias. Adriana, gracias por la pregunta Que porque estés bien. me haces acordar de algo importante y es muy válido. Ojo con el mío con tilde o sin tilde. Sí, porque queda como... Ojo que es muy distinto. Lo de Gidis. Gidis no... Es muy distinto esto a esto. Sí, claro. Y uno, pero Muy con toda seguridad distinto. que sí, pero con toda seguridad Miren que sí. lo que significa una tilde. De ahí nacieron las vertientes y los ríos. Y la Cuando lluvia. Dios, sí, la Dios lluvia. mío. Y no es lo mismo. Una cosa es Dios mío Y Dios y mío. otra cosa es Dios mío. ¿Cierto? Sí. Es muy distinto. Pero es que esta no llevaría tilde aquí. Preguntará a alguien, pero es que esta no llevaría tilde aquí. ¿Por qué no? Ay, Lo acabo de decir. Sí, yo sé. Porque eso Lo acabo de decir. No, Por no, ahí no, empecé. eso es un mono... Es un monosílabo. monosílabo. Y los monosílabos en español no se tildan. ¿Listo? Roberto. Ya Entonces, no acabamos sé con si la le explicación. contestamos a, Sí, a claro. Adriana. Está relacionado con lo que vamos a ver aquí también, pero en particular ese mío es porque hay un hiato y entonces si hay un hiato debo tildar la vocal cerrada. Mío. Se tilda. Ya. Roberto, ahora sí, ¿cómo estás? No, lo que yo iba a comentar era más bien una crítica. Sí, que claro. Adelante. Que por qué los locutores que transmiten los partidos y las carreras se les da por decir el Giro de Italia. Si estamos hablando en español debía ser el Giro. Sí, tiene toda la razón. Don Roberto, yo acabo de hacer la misma pregunta porque alguna vez dije giro y se me vinieron encima la avalancha de periodistas deportivos y yo estaba en lo correcto. Ahora me les voy a ir encima. O sea, si usted sabe italiano, dice Giro. Si no, simplemente lee como si fuera en español el Giro de Italia. Sí, no, pero lo lógico
que si están transmitiendo en español deberían decirlo en español, Claro que sino que sí. hablen todo en italiano. Sí, señor. Sí, tiene toda la razón. Estamos de Lo acuerdo, mismo don pasa Roberto. con- Esa pregunta la hizo Mónica, o la hizo, no hizo la anotación Pues, antes de empezar el programa. Y usted tiene toda la razón, si estamos hablando en español, es el Giro de Italia. Y El el- Giro, pues, es italiano. Y si yo no sé francés, es el Tour de France. El Tour de Francia. Si querés decir el Tour de France, pero una cosa que les explicaba también ahora y le explico a los televidentes es cuando uno sabe el segundo idioma en el cual está hablando, uno puede decir la pronunciación como está el nombre original, ¿cierto? Como se pronuncia en el idioma original. Ahora, si existe el equivalente en el español, pueden decir perfectamente el Tour de Francia, ¿cierto? Pero si uno sabe el idioma de donde viene la palabra, puede pronunciar de esa forma. Quien no lo sepa puede pronunciar perfectamente como se escribe la palabra. El Tour de y eso Francia. es válido. El Tour de Sí, Francia. es que en ese caso tenemos en español la expresión completa, el Tour de Francia. Pero ahorita, por ejemplo, hablábamos de Manhattan, la ciudad de Estados Unidos. Manhattan. Entonces, que si decimos Manhattan y que porque algunos dicen Manhattan, pues porque el uno lo está pronunciando con el inglés americano, el Manhattan, y el otro lo está pronunciando como Manhattan en español, ¿cierto? El otro sabe. Exactamente. Bien, entonces, volvamos a la tilde diacrítica. Y antes de ver la tilde diacrítica, debemos ver una cosa que se llama categoría gramatical. ¿Por qué tenemos que ver eso? Porque depende de si cambia de categoría gramatical o no, ponemos una tilde diacrítica en la palabra. ¿Qué es una categoría gramatical? Y ahí sí no les pregunto porque eso no siempre lo vimos, pues no todos lo vimos. Y es una categoría gramatical es un grupo de palabras que cumplen una función en la oración, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una categoría gramatical, ¿cuál es? Los verbos, otro los sustantivos, otro los adjetivos, otro las preposiciones, otro las conjunciones. ¿Estamos? Sí. Los adverbios, esos son categorías gramaticales. Y ahorita les voy a explicar por qué les pregunto eso y me acuerdan, por favor, de esto, ¿sí? Entonces, C con tilde y C sin tilde. Dijimos que esa tilde diacrítica le cambiaba el significado a la palabra, ¿cierto? C con tilde, ¿qué es? De ser. Pues, ¿De ser. saber o de ser? Los dos están en lo correcto. ¿Saber o ser? Por ejemplo, sé tú mismo. Sé tú mismo. Eso se tilda. O yo sé que vendrás. ¿Cierto? Entonces ese es este. Y sé sin tilde. Pronombre. Exacto. Pronombre dativo, pues. Pues me estás pidiendo mucho. ¿Cuándo? No, por eso te Está exigiendo, complemento. pues. Está No, pero exigiendo, bien, pues. bien. Por ejemplo. Dame más, dame más. Un ejemplo. Mónica, pero te oyen. Un ejemplo. ¿A usted para qué mencionó eso, vio? No, 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 Yo es digo, que lo él hago, se estoy vistió. esperando a ver de qué me Reemplaza, pego. sí. Él, mire, recuerden la tilde. Él se vistió. se vistió. ¿Ya? Él se fue, ella se presentó a la audición. ¿Listo? Entonces, con tilde, sin tilde. Otro, de y de. De con tilde. De dar. De dar, del verbo dar. De lo que quiera, ¿cierto? Y el otro de sin tilde. Depende. 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 La preposición. Dame un ejemplo. Este es el canal de todos, ¿cierto? El canal de todos es una preposición. Por ejemplo, mi con tilde y mi con tilde y mi sin tilde. Mi con tilde. Mío. Mi, De a mí. posesión. No, Pues ese es no. mío. Ese es mío. ¿Sí? A mí. Sí, De pronombre, ¿cierto? A mí. Dame eso a mí. sí. Y mi sin tilde puede ser la nota musical o Mi carro, mi este casa. es mi carro o adjetivo posesivo, ¿cierto? Y así pasa con tú y con este, listo. Y es un listado de diacríticas que no sé si tenemos tiempo de verlo, Espera. pero dime. Ah, no, para atender a Carmenza. Carmenza, buenos días. Ahorita me acuerdan del O. Carmenza, Aló, hola, ¿cómo están? muy bien, ¿y tú? Bien, mira, hay una pregunta, se sale totalmente del tema, qué pena con ustedes, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarle a ella, y es el uso del demasiado. Pasamos demasiado bueno, esa comida me gusta demasiado, entonces yo quisiera saber ese uso del demasiado, cómo se hace y si en realidad es correcto o no.
Demasiada interesante tu Voy a pregunta. hacer Muy interesante esa una pregunta, propuesta. muy. Terminemos esto de la O y el B Bueno, que dejamos y ahora le planteado y contestamos le a respondemos Carmenza. a Carmenza para que no nos perdamos. Carmenza, te voy a dejar esto pendiente, ¿listo? Es que es demasiado tema. Entonces, y aquí hago un paréntesis en estas diacríticas, la O. Ana, ¿la O finalmente se tilda o no se tilda? O sea, existe la O con tilde y la O sin tilde. Y ahorita hablamos del solo. Ah, no, pero el solo creo Ya que ya lo- lo tratamos ya lo- en el Sí, programa. ya dijiste pasado. que no. Nos adelantamos. Ay, no, cada que hablo me surge otra duda. Cada vez que hablo, no Ay, cada Dios, que hablo, cada sino cada vez vez que hablo. Ay, no voy a hablar. Evacuo o evacue. Evacuo o evacúo. Licue o licúe, las dos son correctas. Ok. Porque se conjugan como el verbo averiguar. O existe con tilde o sin tilde. Y aquí hay un cambio a la Real Academia. Muchos televidentes de pronto van a decir, claro, la O con tilde es cuando se pone entre números, lo cual era correcto. Porque Si era se escrito confundía con con un números, cero. porque si es 5 o 4 o 5, sería sin tilde, ¿sí? ¿Por qué se hacía esto? Para evitar que se confundiera con el cero, ¿cierto? Entonces muchos televidentes pueden estar diciendo, claro, cuando va entre números siempre me enseñaron que era con tilde, muy cierto. Se los enseñaron y era correcto. Pero ya no. Pero ya no. Ya la Real Academia dice, la O no va con tilde, sea entre números o sea entre letras, entre palabras. Ya no lleva tilde. Pero eso es Pasa lo grave. mismo que con el solo, que ya va sin tilde. Para quienes no estaban en ese programa, el solo ya no lleva tilde, sea sinónimo de únicamente o de soledad, del adjetivo de soledad, y así se presenta ambigüedad. La Real Academia dice el solo ya no lleva tilde. Otro error muy frecuente, guión. ¿Cómo escriben ustedes guión? Con Tilde en tilde. la O. Con tilde en la O, ¿cierto? Sí. ¿Por qué no? Inclusive se aceptaban las dos. Y en el último... Porque es Lo último monosílabo. que dijo la Real Academia es que ya quedaba sin Es tilde. monosílabo. Porque es monosílabo. Claro, yo aprendí. Y en español, repito, los monosílabos no se No tildan. se Nosotros no decimos tildan. guión, nosotros decimos guión. Guión. ¿Qué pasa? Que en España era bisílabo, guión. Pásame el guión. ¿Sí? Joder. Guión, Entonces, que venga. por eso tildaban el on, porque es aguda, terminaba en N, se tilda. Pero repito, ya la Real Academia dijo que quedaba sin tilde. La Real Academia unificó algunas cosas del español de España y el español de Hispanoamérica, de aquí de América. Por ejemplo, ¿cómo le decíamos a la I y a la otra? A la del puntico y a la Y la otra. I Pues latina para ser- y la- Y, ¿Cierto? La I latina y la Y. La Y, sí. Ya la Real Academia dice que la una es I simplemente, llámame simplemente I, y la otra Y. y la otra Y. Ya no hay I latina, Y, sino simplemente Muy bien, I nos o falta el B y el demasiado. Demasiado. Listo. Y dos bueno, políticas más que tengo entonces acá. les pregunto una cosa. Hablábamos del B, siquiera me acordaste. El B o el D, por ejemplo, ¿qué es B? De mirar, pues. Mira. De mirar, ¿cierto? De ver, pues. ¿Y cuál otro? De ir. El imperativo, ¿sí? El imperativo de ir. Ve a hacer lo que tienes que hacer, ¿cierto? El di puede ser ¿qué? De decir. De decir, el imperativo, Y di de lo dar. que quieras, y de dar, el pasado de dar, Sí, yo digo. ¿cierto? Mi pregunta es entonces si decimos que en las diacríticas con tilde significa una cosa y sin tilde otra. Pregunto, ¿hay una que se tilda y otra que no se tilda? Sí, claro. ¿Cuál se tilda y cuál no? Pues, por ejemplo, en el B, ¿cuál se tilda y cuál no? O en el D, ¿cuál se tilda y cuál El no? del imperativo es el que se tilda, en B. Ajá, B, pues, sí. vaya. O sea, este. Sí, Ajá. Cuando hace las veces de... O sea, este sería con tilde. sí. Sí. Y se les ve bonito y todo, pues. Y acá, Ah, entonces no, entonces no. Ah, no, entonces no, profe. Profe, entonces no. miren, ninguna de las dos se tilda. Ninguna de las dos. Así sean significados distintos. ¿Pero es una excepción a la regla o qué es? Les voy a decir por qué. ¿Por qué ninguna de las dos se tildan? ¿Se acuerdan que les expliqué lo de la categoría gramatical? Sí. Que es los verbos, los sustantivos, Sí. los adjetivos, los adverbios. Ustedes usan la tilde diacrítica cuando la palabra cambia de categoría gramatical. Dijimos que esto era un verbo.
Dijimos que esto era un pronombre dativo. Dijimos que esto era un verbo, dijimos que esto era una preposición. Cambia de categoría gramatical. Aquí ¿Qué sigue pasa siendo acá? verbo. Sigue siendo verbo. Un verbo, sí, sí. No, Entonces sustantivo. no se le pone la tilde. Como Arjona, verbo no sustantivo. Muy bien. Jesús afinó mi guitarra. Como sigue siendo verbo, no se tilda. Pero Ana, ¿y entonces cómo sabemos cuál? El contexto. El contexto te dice si estás hablando de mirar o estás hablando de ir, del imperativo. Demasiado. 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 Y la pregunta la hizo Carmenza, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces le explicamos a Carmenza. También es una pregunta muy frecuente y es un error muy frecuente, pero ojo. Primero, la palabra existe. No, es que demasiado no existe porque es incorrecto, entonces eso no existe. No, la palabra existe. Es como el colocar y el y el poner, que ya supimos cuál era la diferencia. Los dos existen, hay que saberlos usar. El demasiado existe. Lo que pasa es que demasiado es en exceso. En exceso, ¿cierto? Y todo en Y exceso, todo en exceso es malo. Sí, sí, eso sí pues. Eso sí pues. A mí que en la Real Academia de la Lengua me diga que no. Todo en exceso es malo. Sí, sí, ok. Sí. Estamos conectados. Es en exceso. O sea, algo que pasa a los límites de lo que debe ser. Entonces, si ustedes dicen, no, es que es demasiado bonita, o sea, se pasó. O sea, ya se es fea. pasó. Ya es ¿Qué fea. pasa? Sí, o sea, como que ya pasó los límites, ya no está dentro de lo que debe Sí, estar, está. ¿cierto? Si quiero Lo que nunca me pasa- han dicho así. Lo que, Si te amo demasiado, ya no. Lo Ya que me pasa pasé. es que los paisas somos muy exagerados para hablar, muy exagerados, te lo he dicho 1000 veces, entonces nosotros usamos esos hipérboles, pues, que son exageraciones. Entonces, para nosotros todo es demasiado y espectacular. Ustedes han oído un país hablando, todo es demasiado y espectacular. ¿Cómo es el concierto? Espectacular. ¿Cómo te fue? Demasiado. Espectacular. No, pasado. Sí, pasado. Entonces, el demasiado es correcto, pero dices en exceso. O sea, Por eso, lo pero, que ya está o sea, por fuera. finalmente- Si vos decís, por ejemplo, dormiste demasiado, eso está bien, es que dormiste más de la cuenta. ¿cierto? Pero finalmente, aunque lo dijimos en charla, es demasiado rico, ya es que es maluco, porque No es que sea maluco, sino, no, sigue siendo muy rico, pero ya es en exceso, o sea, ya se sale de lo sí. que realmente querés expresar, que es muy rico. El Sí, que sí entonces está el muy, muchas veces lo reemplazamos por ese demasiado, por lo que le digo, porque los paisas somos Claro. muy exagerados, El que sí pero es está que mal- es muy bonita, ya se sabe que es muy bonita. El que sí está mal es demasiadamente. Sí, no, como adverbio Ese no. no existe. Como adverbio no. Pues, o sea, demasiadamente, con el mente no. hay dos preguntas, don James. Pues no vamos a acabar nunca. Dice Ana María Vargasola, las palabras interrogativas quién, quiénes, quiere, quieres, dónde, cuándo, ¿se tildan todas? ¿Quién dice Ana María? Sí. Lo que pasa, Ana María, es que eso lo vamos a ver en el próximo La próxima programa, porque clase. ya si no nos da tiempo. O sea, ese fue uno de los 4 subtemas que les di al principio, que es los pronombres interrogativos o relativos. Cuando el qué lleva tilde, cuando el qué no lleva tilde, el quién, el por qué, todo eso. Yo necesito anotar Pero es que en la larguito, próxima entonces ya no clase. nos da para hoy. No nos da para hoy. Ana María, muchas gracias. No, a ustedes. Nos a vemos ustedes la como otra siempre. semana. Necesito nota para la otra clase. Vamos a vender copia de estos programas. Pero por supuesto en las puerta en universidades. En las universidades, Tim. Ana, mil gracias. No, a ustedes. Demasiadas gracias. Hoy estuviste demasiado... Ya pasada. Gracias a ustedes. No, Nos ya vemos me da miedo entonces. hablar, siempre Nos digo vemos el algo próximo mal. martes. Así es, el próximo martes nuevamente estaremos en clase. Mientras que eso sucede, vámonos a una pausa de mensajes institucionales y ya venimos con más invitados en este comienzo de semana. Demasiado. Demasiado charro.